Momentos de fuerzas y oscilaciones de torsión. Esta práctica se parece bastante en su concepto a la práctica del muelle, ahí está, en el sentido de que tenemos un objeto elástico que cuando se le separa de su estado de equilibrio tiende a volver a ese estado de equilibrio. Sin embargo, hay bastantes diferencias. La más importante es que antes teníamos solamente traslación y ahora tenemos rotación. Y las cosas en rotación son un poco más complejas que en traslación, porque ahora las cosas son distintas en el sentido de que ya no importa solo qué fuerza ponemos, sino cómo la ponemos, más concretamente dónde. Y no importa tanto la masa de un objeto como su distribución en el espacio, lo que llamamos momento de inercia. Así que vamos a ver las distintas posibilidades de giro de un sistema, que en este caso lo tenemos aquí, es un muelle que tiende a hacer que si lo gira vuelva a su estado original. Antes tenemos que determinar las características elásticas del muelle, para lo cual lo que hacemos es irnos a la ecuación que nos dice que el momento de fuerza recuperadora que ejerce el muelle es proporcional al ángulo que ha girado. Para eso usamos esta barra. No importa realmente qué forma tenga, lo importante es que al girarlo un cierto ángulo, el muelle reacciona. Vamos a medir esa reacción, es decir, ese momento de fuerzas que hace el muelle. ¿Y cómo lo hacemos? Pues midiendo con un dinamómetro. Vamos allá, lo giro, 180 grados aproximadamente, pongo el dinamómetro y ya me está midiendo. Lo pondré un poquito más inclinado para que lo veáis, 0,7 newton. Importante, hay que saber cuál es esta distancia, porque nosotros estamos midiendo un momento de fuerza. El momento es esta fuerza por esta distancia, por el seno del ángulo, que en este caso es 90 grados, seno de 90 vale 1. ¿Qué pasa si yo pongo el dinamómetro más cerca? Pues ya se nos sale de escala. Si lo llevo más lejos, la medida disminuye bastante. Es lógico, si yo aumento la distancia, disminuye la fuerza. Si disminuyo la distancia, aumento la fuerza, para que el momento de fuerzas que estoy haciendo sea igual al que hace el muelle. Bien, pues de esta manera, midiendo esta fuerza y midiendo esta distancia, sabemos cuál es el momento de fuerza que está haciendo el muelle para volver a su estado inicial. ¿Y ese momento de qué depende? Depende del ángulo que lo hemos girado, en este caso media vuelta a 180 grados. La constante que nos liga el momento de fuerzas con la distancia recorrida, en este caso angularmente, y lo que salga es nuestra constante elástica que usaremos en el resto de la práctica. Segunda parte, determinación del momento de inercia de varios cuerpos. En el manual de práctica de laboratorio o en el libro de física veis que si cogemos un sistema como este o cualquier otro y lo hacemos girar, va a ir oscilando, mejor os lo enseño, con un periodo, que es el tiempo que tarda en ir y volver. Os lo voy a inclinar un poquito más para que lo veáis. Esta raya viene muy bien para ver cuál es la posición de equilibrio, de manera que si lo giro, ¿qué va a hacer? Pues ir y volver, ir y volver, ir y volver. 3 periodos. Se trata de medir el periodo no solo una vez, porque si lo medí una sola vez, el periodo del orden del segundo va a costar bastante medirlo con precisión. Lo que hacemos es medir varias veces, digamos 5 veces, 10 veces, y el periodo será pues, la quinta o la décima parte. Ese periodo va a estar relacionado con la constante recuperadora del muelle que acabamos de hallar y ¿con qué? Con el momento de inercia. Eso os da la medida experimental del momento de inercia. Como esto es un objeto conocido, un disco, medís el radio, medís el grosor, medís la masa y halláis el momento de inercia teórico. Pues a determinar momento de inercia experimental, momento de inercia teórico, compararlo, ver qué margen de incertidumbre tenéis al medir el momento de inercia teóricamente y al medirlo experimentalmente, y hacer lo mismo para varios cuerpos. Tenemos aquí un disco, tenemos un cilindro macizo, una esfera hueca, una esfera maciza, pues a jugar con ellos, no es difícil. Para la tercera parte de la práctica, lo que hacemos es volver a usar esta varilla, que tiene la ventaja de que, como veis, aquí tiene 2 pesas que se pueden abrir y cerrar. Dependiendo de lo abiertas o cerradas que estén, el periodo será más rápido o más lento. ¿Por qué? Porque el periodo depende del momento de inercia y el momento de inercia depende de cómo esté distribuida la masa. Tenéis que tener cuidado con una cosa, el periodo no es que el cuerpo vaya y vuelva aquí, porque si esta barra se está moviendo, cuando viene hacia acá va hacia vosotros y cuando se aleja va hacia adentro. El periodo es lo que tarda el cuerpo, el sistema que sea, en volver a la misma situación de antes, lo que significa igual posición, igual velocidad, igual aceleración. Es decir, esto no es un periodo,
Esto sería un periodo. Ir, volver y que vuelva otra vez. Tened cuidado que esto no choque aquí ni se quede por fuera. Así estaría bien. Vamos allá. Suelto, empieza a medir, sigue midiendo, sigue midiendo, sigue midiendo y cuando vuelve allí, aquí tenemos la medida, 5,114 segundos. Como siempre hay que medir por lo menos 3 veces para poder hacer un promedio, etcétera, etcétera. Voy a hacerlo una segunda vez. Antes ha salido 5,114 segundos y ahora debería salir 5,125. Como veis hay pequeñas variaciones. ¿Qué sucede si yo cambio la posición de estas barras? De estas pesas. En principio, el momento de inercia ha aumentado, por lo tanto, el periodo también debería aumentar. Vamos a ver si es cierto. Hombre, debería ser cierto, si no, a ver qué hacemos aquí. ¿Veis que va un poquito más lento? Hemos pasado de 5,1 a 7,067 segundos. Pues a medir por lo menos 3 veces, tasa de dispersión, etcétera, etcétera. Y para cada vez le damos al reset y listo. Y al revés. Y así ya completamos la faena. Si ponemos las barras, si ponemos las pesas mucho más cerca, el momento de inercia disminuye y el periodo también debe disminuir, pues 3 y pico segundos. Se trata de ir haciendo diversas mediciones, variando la posición de estas pesas. Podemos suponer que es como si todas las pesas tuvieran la masa concentrada en el centro, de manera que hay que medir la distancia del centro a este eje y en función de eso hacer una relación que nos liga el momento de inercia con esa distancia. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos determinar a qué distancia tienen que estar estas pesas para que el periodo sea uno concreto o al revés, qué periodo tiene que tener cuando las pesas están a una cierta distancia. Se trata, como siempre, de jugar con nuestras variables, poner lo que desconocemos en función de lo que conocemos.